¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tardes, querido profesor. Bueno, yo soy Suárez Hernández Diego Orlando del grupo 4MV6 de la materia de máquinas eléctricas. Y el video de hoy es el informe de la práctica número 2, que fue conectar ahora sí que conectar a un conector y así prender focos con una botonera. Bueno, primero voy a contestar las preguntas que usted nos puso en el laboratorio. Y bueno, primero es cómo se energiza un contactor. Bueno, el contactor, como usted nos explicó, tiene dos, 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 dos conectores que se dicen A1 y A2. Bueno, con eso se llegan a energizar con el tablero de corriente alterna que nosotros tenemos, bueno, que nosotros tuvimos en la práctica, lo cual nos hace, bueno, lo cual conectamos de la fase 1, sí, de la fase 1 a A1, que es la conexión donde se debe de emitir, y A2 lo conectamos al neutro de nuestro tablero. Con eso llegamos a energizar ese conector, y ya con ello conectamos la botonera, conectamos la botonera, y en su caso conectamos el foco o la corriente, o bueno, sí, el foco, el socket. Y bueno, también como vimos en la práctica, al principio, bueno, el primer foco se nos hizo se nos hizo fácil, un poquito de complicaciones, pero estuvo muy completo. El diagrama, aunque fue muy simple, ya cuando quisimos conectar dos focos se nos fue todo, ya no sabíamos cómo. Lo bueno es que sí lo conseguimos. También las conexiones, cómo es posible que, bueno, no posible, sino es algo padre que así, no, no, que un contactor, que es cómo se funciona, es lo que hace que evite que pase mucha corriente, y también que active o desactive ciertos muy entrecomillados mecanismos para poder llegar a prender un simple foco, como hicimos en la práctica. Bueno, me estoy yendo a otro tema. Bueno, para eso, bueno, en ese caso sí se energiza un contactor, ya dependiendo de qué otros objetos tengas, pues ya tú conectas, pero principalmente el conector la conexión de un conector va de la fase 1 a A1 y A2 al neutro, muy fácilmente. Y ahora, otra de sus preguntas es, ¿qué significa A1 y A2? Bueno, como lo estoy explicando, A1 y A2 se podría decir que es la fase y el neutro del contactor, o donde se tiene que conectar el contactor para que se energice el contacto. Bueno, sí, mucho contactor, pero sí. Entonces, para eso sirve A1 y A2, es para la energización del dispositivo. Y ya sabemos que A1 siempre va a ir a la fase y A2 siempre va a ir al neutro del tablero, no ni de la botonera, ni de la botonera, ni del switch, bueno, del socket. También otra pregunta que nosotros nos dijo es para qué sirven los contactos L1 y T1, y supongo que aquí dijo 13 y 14. Bueno, L1, como lo mismo dice, es para la fase 1. Entonces, para eso sirve para conectar. Bueno, en el caso del foco, lo que sucedió fue conectar de L1 a... Ah, sí, y como les seguía comentando, bueno, este L1 es la fase, bueno, donde se va a ir conectando, donde desde el tablero lo vamos a conectar a esa parte, porque va a dar la corriente bueno, va a dar la continuidad al contactor, y de ese contactor ya nos pasamos el socket en el caso del foco. Y T1 se podría decir que es la continuación, muy simplificado, pero con ello llegamos a que llegamos a que ese se conecta, pero ahora sí al neutro del foco, bueno, del socket, porque el otro L1 se conectaría
al otro, bueno, a la, bueno, a la corriente, no, a la fase del socket, una a la fase y el otro al neutro. Eso serviría, bueno, para eso sirve ese de ser un L1 y L2 y T1. L2 y T2 sirve para lo mismo, pero en el otro foco, y así T3 no, L3 y T3 pasarían para el otro foco. Entonces la intensidad sería la misma y por lo visto se conectaría en paralelo y en paralelo. Entonces, pues ese es el motivo de que, bueno, para eso sirve. Y 1314 sirve para un puenteo, como usted nos explicó. Sirve para que cuando, bueno, en el caso de la botonera es para cuando prendamos bueno, cuando apretemos el botón de prendido, bueno, no, de encendido, dé la señal a bueno, al conductor y se bajen, pues, bueno, sean normalmente cerrados. Ya con ello, al momento de soltarlos, si no tuviera ese puenteo del 1314, se subiría de nuevo ¿cómo se llama? Bueno, el contactor, bueno, lo que hace para que se levante y se baje. Lo que hacemos con el puenteo es que aunque apretamos y soltemos el botón de encendido, el puenteo sigue abajo porque sigue dando la corriente a todo el contactor, a todo el circuito, y lo que hacemos es que no pare de mandar la señal. Bueno, la señal sí, se puede decir la señal. Y ya con ello tenemos bueno, sí, ¿cómo se puede decir? Un puenteo, sí, un puenteo, como usted nos dijo. Y ya con ello, para eso sirven, para crear ese puenteo, y ya cuando queramos apagarlo, apretamos el botón de apagado, y ya con ello ya tenemos un puenteo porque sería muy raro, tener por ejemplo, bueno, aquí no se ve, pero acá tenemos bueno, acá el switch, bueno, el botón. Entonces sería muy raro que siempre lo tengamos que mantener presionado para que prenda la luz, y ya cuando queramos, sí, ya no quiero tenerlo, ya soltamos el dedo, ¿no? Sería muy cansado y sería muy, muy impráctico para ciertas cosas de tu día a día, no de tu noche a noche, mejor dicho, porque se usa más de noche, y entonces, por ejemplo, estás haciendo un trabajo final y todo el rato así con tu dedo, no, sería muy complicado. Por eso sirve ese puenteo, para que se quede con como usted nos dijo, se quede con la señal, no, que se quede con la orden que tenía antes, y no pase al otro estado. Entonces se va a quedar siempre el contactor normalmente cerrado, y ya cuando apretemos el botón de apagado, obviamente, se va a volver corriente, normalmente abierto el contactor, obviamente. Bueno, ¿qué más? Nos explica, si un motor trifásico necesita tres fases para ser alimentado, ¿cómo los conectarías al contactor? Bueno, como expliqué hace ratito, obviamente como es trifásico, sabemos que tiene tres fases. Lo que hacemos para conectarlo al contactor sería, aparte de que la fase uno va conectada a A1 y A2 vaya conectado ¿cómo se llama? Bueno, ese es parte del tablero, porque necesita energía, necesita algo con que prender. Bueno, al principio, ¿no? Ya A2 va conectada al neutro. Para conectarlo del motor bueno, al contactor, primero tenemos que saber que la tierra va a ser solo una. Entonces todas las T1, T2, T3 van a estar juntas, van a ser, bueno, al final se van a unir porque, bueno, se van a unir. Entonces ahí lo que sabemos es que el neutro, bueno, sí, el neutro siempre va a estar conectado en T1 y T2, pero las fases de ese motor, lo que vamos a hacer es, bueno, en la parte del contactor vamos a estar conectando la fase 1, perdón, en L1, la fase 2 en L2 y la fase 3 en L3. Así con ello hacemos que, en primer lugar, no todo lo metamos en una misma fase, porque podría causar mayores problemas o podría llegar a descomponerse el dispositivo. Y con esas tres fases lo que hacemos es distribuir
la potencia, bueno, sí, el voltaje, y con ello no causar algún accidente y ningún problema, y así pasan los tres pasos. Y así, bueno, de mi modo, y es lo que yo pienso, hipótesis, bueno, y sí tengo la hipótesis de que así se tendrá que conectar, porque sabemos que un motor trifásico, aparte de las tres fases, tiene el neutro, y posiblemente tenga una tierra, la verdad es que no he visto un motor trifásico. Entonces sería cuestión de verlo, checarlo y saber cómo se conectaría, pero a mi modo sería ese. Y pues espero que sea correcto, ¿no? Tal vez lo dije muy simple, pero supongo que así sería, conectarlo, tener fases, bueno, conectar la fase uno bueno, al que tú pienses, bueno, supongo que el motor trifásico tiene bueno, se sabe cuál es el uno, el 2 y el 3, supongamos, bueno, se tiene que conectar el uno a la fase uno, el 2 a la fase 2 y el 3 a la fase 3, de lo que yo supongo. Y luego nos explica, bueno, y la última pregunta antes de explicarle bien mi práctica o cómo la sentí, y bueno, cómo sentí el ambiente en la práctica, es cómo conectarías un motor de corriente directa al alternador, bueno, al contactor, disculpe. Bueno, estuve investigando mucho, la verdad es que yo tenía una idea de los diodos, pero estuve investigando y realmente lo que hacen los diodos es solo pasar el anodo, bueno, dependiendo de cómo se conecte, el anodo al cátodo únicamente. Y si, por ejemplo, supongamos que tenemos el circuito y va de este sentido, entonces el positivo que es el anodo y el negativo que es el cátodo, si el diodo va hacia abajo, bueno, la nomenclatura va hacia abajo, lo que hace es que del anodo pase al cátodo. Si invertimos ese diodo y lo movemos, lo que va a hacer es invertir, ahora del cátodo va a pasar el anodo. Es lo que, como le comenté, es lo que yo primero pensé, porque como, bueno, he estado un poquito yendo a un taller mecánico, entonces me explicaron ciertas cosas, pero estuve checando y vi que realmente el diodo solo sirve para pasar la corriente y no empieza, bueno, como nosotros pensamos, bueno, como es la corriente que va de un lado y regresa, o sea, hace un ciclo no rotatorio, sino un ciclo, se parece muy, muy coloquial, bueno, rebota, ¿no? Va de la nodo al cátodo, del cátodo al nodo y así. Entonces el diodo lo que hace es solo pasarlo por un lado y que, ahora sí que sea un ciclo, bueno, de circunferencia. Entonces ya vi que no se puede utilizar un diodo. Después estuve investigando y vi que existen ¿cómo se llaman? Los inversores. Entonces los inversores, como el mismo nombre lo dice, invierten la corriente directa a corriente alterna. Obviamente no sé si haya otro método, pero yo vi ese y supongo que es bueno, no creo que sea el más usado, pero siento que es el más confiable, porque con ese lo único que tú haces es el motor, sabemos que tiene su directo, como tiene su anodo y su cátodo. Entonces lo que nosotros hacemos es conectarlo al de corriente directa del inversor de esa parte y después al contactor ya con la corriente. Bueno, ahora sí creo que supongo que ya no llegamos a utilizar no es cierto, sí llegamos a utilizar el tablero. El tablero se sigue conectando igual al contactor L1 a 1 y a 2 al neutro. Y ya con ello lo que tenemos que hacer ahora es utilizar L1 y T1, ¿sí? Para ese caso. Entonces lo que bueno, como yo lo conectaría sería como se conecta un socket del, bueno, sí, bueno, es que la verdad es que sí me confundí un poquito porque cuando estuvimos conectando los sockets vi que no importa, bueno, creo que no importaba el lado, pero supongo que sí importa el lado de donde se conecte, porque podemos conectarlo al revés si se rompa el fusible o lo que tengamos ahí. Entonces del lado izquierdo, bueno, del socket, ahí se pondría L1 para esa parte. No es cierto, no, me estoy perdiendo, no, disculpa. Pondremos la fase uno del inversor al L1 del contactor y, perdón, y T1 al neutro bueno, del neutro del inversor, así lo conectaría yo. Ya con ello nosotros haríamos una botonera o conectaríamos un botón o un botón, bueno, sí, no me acuerdo cómo se llama ahorita, se me olvidó el nombre.
bueno, sí, conectaríamos cualquier cosa para que prendiera y apagara, o por ejemplo en los coches una llave, que la llave lo que hace es, si mal me acuerdo, al momento de conectarla y mandarla hacia abajo, lo que hacemos es que pase la corriente con la llave, porque como la llave es contactora, bueno, tiene materiales que pueden llegar a ser contactores, por eso tiene la laminita para que no estés con la llave normal. Bueno, algunos usan la llave normal, pero supongo que no es tanto voltaje. Y con eso llega a completar el circuito del motor para que se empiece a encender. Bueno, y ahora le voy a explicar un poquito más de mi práctica, que ya me desbasaron mucho. Bueno, la práctica estuvo muy entretenida, la verdad sí me gustó. La verdad es que sí fue un reto cuando tuvimos que conectar dos focos y nos tuvimos, con mi pareja estuvimos muy contacto, bueno, estuvimos cambiando, lo conectamos, no vimos que funcionaba, dijimos, ¿sabes qué? Bueno, nuestro método es des, desa, deshace, bueno, quita todo lo que hicimos del foco uno, vemos cómo hicimos el foco 2, vemos lo que hicimos en el foco uno y tratamos de replicarlo. Ya después de ahí, después de ver unas dos, tres cositas, vimos y los conectamos. También estuvo muy, muy bonita la práctica, la verdad es que nunca pensé usar bueno, la verdad es que sabía de los contactores, pero el máximo era esto y una botonera, no sabía que existían esos tipos de contactores y tampoco sabía cómo funcionaban, o sea, fue una gran, no es, bueno, sí experiencia, pero también me gustó mucho que nosotros mismos lo estuvimos manejando cuando prendíamos, ahora sí parecíamos niños, cuando prendíamos el foco veíamos cómo se bajaban las plaquitas de metal para que pasara la corriente y se volviera normalmente cerrado. Y así, entonces la verdad es que sí me gustó también el diagrama parece, bueno, es muy fácil de hacerlo, pero ya al momento de conectar cables, pedir cables, hacer todo estuvo muy complejo. La verdad es que me quedé impresionado de que solo para prender un foco, aparte del cable, todo lo que debes de saber, saber conectar bien las cosas, porque luego, o sea, obviamente sabemos que ahí lo que se llega a descomponer pueden ser los fusibles, pero también el cuidado de no descomponer, no sé, el multímetro, el, el contactor, la botonera, pues es muy improbable que se rompa, pero también se puede romper. Bueno, el foco no, pero sí puede llegar mucha intensidad, entonces se puede llegar a fundir el foco, pero es muy improbable. Entonces estuvo muy emocionante, también le digo, el contactor desde un inicio estuvo muy interesante. Y así, porque me estoy haciendo muchas bolas, el foco 2 estuvo también muy emocionante, le digo, estuvimos conectando, desconectando y así, pero me gustó mucho, la verdad es que pues, me está gustando las prácticas, la verdad mucho, y este sería todo mi video, muchas gracias por verlo y espero que tenga bonita tarde, noche. Hasta luego.